punto extramanicomial. Nuestra población no solo merece ser atendida cuando enferma. En esto consiste pensar en una ley de salud mental. Consiste en pensar también en el resto de la población, en la población que aún no ha enfermado. Por eso decimos que esta ley, que vamos a sancionar la semana que viene, la otra, pero que vamos a tener ley. Esta ley también es para aquellos que merecen que se les cuide su salud. Porque si algo hace a la lógica manicomial, no solo son sus muros, sino el hecho de esperar a que la gente enferme para quitarle lo que le queda. Lo que le queda es libertad, lo que le queda es dinero, lo que le queda es tiempo de vida. Eso le quita el manicomio a las personas. De modo que si pensamos en una ley de salud mental y no en una ley para la enfermedad mental, nos queda un último punto por pensar, y es cómo producir inclusión social desde lo mental. Si algo hemos hecho mal, los profesionales de la salud mental, es abandonar el escenario social en el cual se decide la vida de las personas. Nos hemos escondido como colectivo social, no hablo de personas en particular, y lo digo porque aquí sé de muchas personas que se juegan la vida en el escenario social todo el tiempo, pero digo como colectivo social, nos hemos escondido detrás de la enfermedad mental y hemos abandonado el espacio social que hace que las personas puedan vivir en la comunidad y no en espacios de encierro. Entonces la Ley Nacional de Salud Mental tiene un componente sustancial que nos permite pensarla para toda la población y no solo haciendo foco en aquellos que ya han sido captados por el sistema de encierro, que es un otro sistema penal, pero peor. En el sistema penal, quien ha sido captado por el sistema cuenta con un defensor, cuenta con una ley que lo protege, cuenta con un derecho a apelar, cuenta con un derecho a ver al juez. Ninguno de estos derechos los tiene el que es encerrado en un manicomio o en una clínica psiquiátrica privada. Entonces, un sistema como el penal, pero mucho peor, porque la reclusión además no tiene sentencia, no tiene fecha. La persona ingresa, jamás puede saber cuándo le van a permitir irse. Eso no ocurre tampoco en el sistema penal. De modo que pensar una ley de salud mental en este país es un acto revolucionario. Y lo es desde un triple punto de vista. Lo es porque implica reformular la historia de encierro, aislamiento y exclusión de las personas con padecimientos mentales. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, es pensar en toda la población. Es pensar lo mental para toda la población. Por eso decimos que esta es una ley de salud mental y derechos humanos, porque de lo que trata es del derecho a la salud y en particular del derecho a la atención en la salud mental. Esto en segundo lugar. Pero en tercer lugar, la Ley Nacional de Salud Mental también trae un nuevo producto hasta ahora desconocido, y es que trae democracia al campo de la salud mental. La salud mental es un campo de los más autoritarios que existen. Pelea codo a codo con el ámbito judicial, pelea codo a codo con el ámbito militar, y no hay más. Personas que deciden la vida de otras personas sin ningún control. Personas que deciden qué hacen los otros profesionales sin ninguna explicación. Personas que deciden si van o no van a trabajar. Trabajadores que creen que no lo son y que pueden decidir si al paciente les corresponde o no ser atendido en función de cuántos trabajos ha conseguido. Esto también hay que decirlo. Cuando se nos plantea, por ejemplo,
que la ley nacional, que el proyecto de ley, pero sigo diciendo ley porque la vamos a tener. Cuando decimos que el proyecto de ley nacional vulnera intereses, me refiero a estos intereses. Quienes viven del manicomio, y cuando digo manicomio me refiero a los públicos y a los privados, quienes viven del manicomio, no van a ceder fácilmente y pelean hasta el final, porque lo que están peleando es dinero, ni más ni menos. Están peleando por la guita. La guita se llama personas encerradas. La ecuación dinero-persona encerrada es la ecuación que ha regido la historia de la salud mental en este país. Y desde ese punto de vista, independientemente de la profesión de que se trate, la historia de la salud mental de este país también merece esta tercera reformulación que le da carácter revolucionario. Y es esto que planteaba recién, de democratizar el campo de la salud mental. Restituir democracia en salud mental es que los equipos sean horizontales e interdisciplinarios, que si hay un concurso gana el mejor, no el que tiene más lobby. Que si hay una decisión a tomar, la tome el mejor conceptuado para esa decisión y no el que porta el título de nobleza. Que si hay una decisión a tomarse, primero se le pregunta al paciente. Que si hay una práctica a realizar, es la más beneficiosa para el paciente, no para uno. Esto es democratizar el campo de la salud mental. Y también, esto lo debemos llevar, y la ley lo plantea claramente, hay artículos dedicados a eso. La ley también plantea la necesidad de reformular el campo de la formación de los profesionales. Profesionales que se reciben desconociendo los derechos de los pacientes. Profesionales que se reciben desconociendo las prácticas en comunidad. Desconociéndolas metodológicamente y habiendo recibido información falsa, mentirosa, sobre su impracticabilidad supuesta. De formaciones tales que hacen que la universidad pública solo acepte a trabajar, solo enseñe a trabajar en el mercado de la enfermedad además, y de la enfermedad que puede pagarse. Eso también lo plantea la ley. Plantea la necesidad de repensar el perfil profesional desde los parámetros del enfoque de derechos. Y por último, y esto va para los que dicen, porque en los últimos días, quienes estamos conectados a las redes de la web, hemos recibido una especie de solicitada mafiosa, planteando que nosotros queremos privatizar los manicomios. Hay que informarles que esta ley es revolucionaria, además, y este es un cuarto punto, porque establece algo que no está en ninguna ley del planeta, y es que establece por ley la necesidad de que el 10% del presupuesto de salud sea para salud mental. Este punto es el que ha hecho que la Organización Panamericana de la Salud declarara de interés esta ley, se jugara por ella y la pusiera como ejemplo en todas las reuniones en las que ha habido de la misma OPS para los otros países. El 10% del presupuesto de salud debe ser para salud mental. Le doy un solo ejemplo. El Ministerio de Salud de la Nación en 2010 tuvo un presupuesto de 5.600 millones de pesos. Quiere decir que para salud mental corresponderían, de acuerdo a la ley, este es un proceso que la ley dice que se va a hacer en 3 años, corresponderían 560 millones de pesos, el 10%. Actualmente el presupuesto es 50 millones. Y lo es porque recibimos una partida debido a la creación de la dirección. En el 2009 el presupuesto de salud mental, que era una unidad coordinadora, fue de 100.000 pesos. Imagínense esto en las provincias, lo que implica que se duplique o se duplique el presupuesto de salud mental. Entonces los que dicen que se quieren privatizar los manicomios, mienten, sencillamente mienten. Mienten por dos cosas. Primero porque hay una cláusula de aumento
del presupuesto a niveles que ningún país se da. Y en segundo lugar, porque la ley no dice nada de privatizar manicomios. Lo que dice es que se deje de torturar en los manicomios, que se deje de practicar vulneraciones de derechos sistemáticas permanentes en los manicomios. Eso dice. Y dice además que los manicomios deben transformarse en instituciones de salud, no en instituciones de encierro como lo son. Y quienes viven del manicomio resisten desde esta mentira. Hemos llegado a escuchar en el Senado de la Nación, con esto termino, disculpe, soy italiano, entonces hemos llegado a escuchar en el Senado de la Nación, aquí hay algunos presentes que estuvieron en esa sesión, a una autoridad de una asociación, de una corporación psiquiátrica, decir que en la Argentina no hay manicomio. Llegó a decir eso el tipo. Que en la Argentina no hay manicomio, que hay instituciones psiquiátricas, o algo así. Es como cuando hablan de los pacientes sociales. Le llaman paciente social al tipo que le dieron el alta y lo siguen teniendo recluido. Eso no es un paciente y no es social. Es una persona recluida en un manicomio. Entonces tenemos que romper nosotros, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque es poner en vigencia la ley también. De romper con los eufemismos. No hay pacientes sociales, hay personas recluidas. No hay instituciones psiquiátricas, hay manicomios, al menos hasta tanto los transformen. Un lugar donde hay 100 camas no es una institución psiquiátrica, no es un hospital, es un hospicio, viejo. Y tenemos que romper con ese doble juego, porque es el mismo juego que se hizo con las otras leyes. El momento en el que estamos respecto de la ley de salud mental no difiere en nada respecto del debate de la ley de medios, del debate de la ley de matrimonio igualitario. No difiere en nada, y de tantas otras. No difiere en nada porque se trata de lo mismo. Es decidir por el derecho a la salud mental de los 40 millones de habitantes o decidir por la mejora del sueldo permanente de los que viven de los enfermos mentales. No hay más que eso. Y quienes ponen argumentos técnicos, cientificoides, detrás de la idea de que se trata de un problema muy complejo, de que se trata de algo que no puede hablar cualquiera, que ustedes no pueden hablar de salud mental ni de la enfermedad mental porque se trata de cosas muy complicadas. Díganle que se vayan a cagar. Esos son ustedes. Entonces, ¿de qué complejidad estamos hablando? ¿De la complejidad de mejorar la cápita de la institución? ¿De qué complejidad hablamos? ¿De incluir en el plan médico obligatorio el electroshock, como se ha hecho? ¿De qué complejidad hablamos? ¿De probar psicofármacos con los que no pueden decidir? ¿De probar drogas nuevas? Esa es la complejidad de la que estamos hablando. Entonces no acepten esa complejidad. La complejidad es atender en la comunidad. No hay lugar más difícil para atender a una persona que atenderla en su casa. Ese es el nivel de complejidad. Y la ley lo reconoce así. Y la reformulación del sistema de salud mental debe ir hacia ahí también. Reconocer ahí la máxima complejidad. No hay nada más fácil desde el punto de vista comparativo. Siempre es complicado, por supuesto. Pero no hay nada más fácil que una institución total para atender a alguien. Uno tiene todo ahí. Y no hay nada más difícil que sostener a una persona en su casa. Y no estoy hablando de los padecientes mentales. Hablo de cualquiera de nosotros. A usted no le cuesta estar en su casa. Y mantener a los hijos en la casa. La vida en comunidad es más compleja, pero es la única que hemos encontrado para vivir en el marco del enfoque de derechos. Y desde este punto, cierro acá, me interesa plantear un desafío. Nosotros tenemos ya el desafío de lograr la sanción